Hola, en esta entrevista hablaremos con el maestro Otto Becerril acerca del COVID y el regreso a la actividad física desde un punto de vista social. El maestro Otto Becerril es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Fue entrenador del equipo Liga Mayor de Pumas CU del 2007 al 2018. Durante 9 años se desempeñó como coach asistente. En el año 2016 fue nombrado head coach de Pumas CU, logrando el campeonato ONEFA del 2017. Desde el 2018 es profesor en el Centro de Estudios del Deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Otto Becerril, ¿por qué cree que una parte de la sociedad no admite que este virus existe en el mundo? Pues bueno, ¿no? Eso es gracioso, ¿no? Cómo funciona la forma de pensar de algunos grupos sociales, eh, y cómo se va propagando, ¿no? Ahí yo pensaría que son varias razones, ¿no?, por las cuales pudiera ser que no sea aceptado la realidad de este virus, ¿no? O incluso su gravedad, ¿no? Creo que sin duda la primera, la principal, pues es la ignorancia, ¿no? Y hablando en buen término, no haciendo un juicio de valor sobre las personas, sino que simplemente no sabemos, ¿no? O sea, o bien hay mala información, ¿no? Que también estamos expuestos a esta situación, sobre todo hoy en día que hay muchas formas, ¿no?, de hacernos y de allegarnos de información. Estamos siendo bombardeados constantemente de noticias nuevas, ¿no?, en redes sociales, por ejemplo, que es hoy en día donde la mayoría de la gente, ¿no?, consume sus noticias, y pues la veracidad de estas, la capacidad de contrastar esto con otro tipo de noticias es mínima, y entonces la gente rápido se va con eso, ¿no? Eso puede ser mala información o bien una sobreinformación, ¿no? Y entonces nos empieza a llegar información de todos lados y pues no tenemos igual, ¿no?, forma de contrastarlo, y entonces lo mejor es lo desechamos y empezamos a dudar sobre la veracidad de esto, ¿no? Eh, Esa misma ignorancia puede generar algunas cuestiones como que ha sido muy común, ¿no?, de teorías de la conspiración, ¿no? Y empezamos a desarrollar este pensamiento nuevamente, ¿no? Tomamos una idea de aquí o una idea de allá y pensamos que o bien este virus fue creado con un objetivo en particular, dañar a cierto régimen político, o alterar la economía, o favorecer otra economía, etcétera, ¿no? Y esto, pues en realidad nos lleva a dudar de la veracidad, ¿no?, de esto que estamos viendo, y entonces dudamos mucho del virus, ¿no? Esto lo podemos ver, ¿no?, cómo se han expandido o cómo han logrado llegar hoy en día eh, ideas como lo de los terraplanistas, ¿no?, que propagan esta idea de que la Tierra es plana porque no han podido demostrarlo, etcétera, ¿no? Y lo vemos, y cómo empieza a cobrar cada vez más fuerza, ¿no? O sea, a lo mejor nos podría dar risa a algunos y decir, bueno, pues no, pero cada vez hay más gente que empieza a adherirse a esta idea, ¿no? O el mismo, ¿no?, el cambio climático, que pues que se duda, ¿no? Y por ahí sale una idea que dice, no, bueno, es que esto es normal, y entonces todos nos apegamos a esa idea porque eso nos da, digamos, de cierta forma, un poco más de tranquilidad. Entonces, creo que una de las primeras razones, ¿no?, sin duda es la ignorancia. Una segunda que yo consideraría tal vez sea que creemos en la invulnerabilidad del ser humano, ¿no? Creemos que al estado en el que hemos llegado, nosotros somos capaces de soportar cualquier cosa. Y sin embargo, pues llevamos muy poco tiempo, ¿no?, en la Tierra, ¿no? Como Tierra ya tenemos más de 4.000 millones de años, eso lo sabemos, y como sociedad, ¿no?, apenas son unos 4.000, 6.000 años, o sea que es prácticamente nada, ¿no? Como Homo sapiens, bueno, es un poco más,
pero aún así sigue siendo muy poco nuestro tiempo que llevamos en la Tierra. O sea, todavía estamos en este proceso de adaptación y todavía somos muy vulnerables, nuestros cuerpos muy vulnerables a muchas situaciones, ¿no? Y generalmente nosotros, cuando hay este tipo de afectaciones, solemos considerar que fue una cuestión extraordinaria y no tomamos, creo que, conciencia, ¿no? De que como seres humanos somos muy vulnerables a cualquier tipo de cambios, ¿no? Y este tipo de crisis, hoy pensamos que ya no se dan, pero han sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? Pandemias, epidemias ha habido siempre y seguirá habiendo, solo que nosotros, al no verlas, no estar tan conscientes, dudamos mucho de eso, ¿no? También solemos ser bastante optimistas, ¿no? En esta idea, ¿no? A mí no me va a pasar, ¿no? O sea, a lo mejor sí pasó, pero es algo muy regional, ¿no? Es algo que le sucede siempre a la gente de Asia, ¿no? Solemos tener esta idea, ¿no? Allá están acostumbrados a que sean este tipo de brotes, nuevos virus, etcétera, pero aquí no pasa nada, ¿no? Aquí, al principio, ¿no? Que lo tomábamos un poco a modo de cómico, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a curar con limón y con sal, o ese tipo de cosas, y pues, la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, la realidad es que estas cuestiones afectan a todos los cuerpos por igual, porque encuentran vulnerabilidades, ¿no? Sin duda habrá algunas razas que puedan ser más afectadas que otras, pero ha logrado pegar bastante fuerte en todos, ¿no? Y creo que también una última, ¿no? Que no necesariamente esté ligada a teorías de la conspiración, pero sí es también un dato o una cuestión importante de nuestra época actual, es una falta de credibilidad en los gobiernos estatales, ¿no? Han empezado a cuestionarse, ¿no? Siempre la narrativa que estos tienen, ¿no? Y cada vez empezamos a dudar más, en realidad, ¿no? De lo que ellos nos están informando y de lo que están haciendo, ¿no? Y esto es en general, ¿no? No me refiero a un régimen en particular, o al mexicano, al norteamericano, ¿no? Es en general que cada vez hay más sectores de la población que dudan, ¿no? Mucho de lo que ellos hacen, algunas veces con cierta razón, porque las pautas que han ido, los dictámenes que han ido marcado a lo largo de los últimos años, pues hacen que la gente cada vez vaya perdiendo más la confianza en ellos, ¿no? Y en algunos otros, pues bueno, puede ser que sean infundados, pero sin duda es un factor que alienta a que la población cada vez vaya cuestionando un poquito más la realidad que se nos presenta y no podamos estar 100% certero que lo que nos dicen es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que si conjugamos luego todas estas cuestiones, pues puede ser que lleve a una parte de la población a dudarlo, ¿no? A no creer que lo que está pasando es real, hasta que desafortunadamente pues lo ven de cerca, ¿no? Lo tienen ahí, tienen algún familiar, algún amigo cercano que sufre esta enfermedad y entonces dicen, ah, caray, pues esto sí es real, ¿no? No nada más pasa en China, o no nada más pasa en España, no nada más pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que si empezamos a eliminar este tipo de cuestiones, a esos prejuicios, a tratar de obtener información de las fuentes más confiables, pues sin duda nos ayudará a ver la realidad de esta situación, ¿no? Y claro, contrastar la información con varias fuentes ayuda mucho. Hace algunas semanas hubo protestas en los Estados Unidos porque los ciudadanos no querían mantenerse en su cuarentena, en el aislamiento. Ellos querían decidir si tomaban el riesgo de salir a la calle y contagiarse. ¿Por qué este tipo de decisiones tan importantes no se les debe de dejar de tomar a la sociedad en general? Pues bueno, yo creo que ahí la principal razón de esto es que vivimos en un estado, ¿no? Al final, la forma de gobierno que hemos adoptado en los últimos 200 años y ellos, el Estado, digamos, es el responsable de salvaguardar esta situación, ¿no? Cuando decimos que vivimos en un estado, pues bueno, es
Vivimos en una sociedad organizada, bajo un determinado régimen político y con un gobierno, ¿no? Este gobierno en principio, o al menos así lo entendemos en los regímenes democráticos, pues su labor, su principal función, o una de las principales funciones, es velar por los intereses de todos sus ciudadanos, no por un espacio, no por un grupo en particular. Y además tienen la capacidad de imponer sus decisiones al resto de los estados, ¿no? Que forman el orden internacional, es decir, son soberanos. Entonces, bajo este entendimiento, pues el Estado es el responsable de salvaguardar los intereses de toda la comunidad. No va a tratar de salvar los intereses de un pequeño grupo o de otro, sino de la mayoría de la población. Obviamente entendemos que es difícil, sobre todo en poblaciones tan grandes como pudiera ser la de México u otros países que tienen una población muy grande y muy diversa, ¿no? Pero siempre deberán de buscar por el interés de la población, ¿no? Entonces, por esta razón, creo que el Estado es el responsable de atender esta situación y no se puede dejar a libre albedrío de los individuos, ¿no? Que cada quien tome las decisiones. Sí se deben de respetar, creo que es muy importante, ¿no? Respetar los derechos humanos, ¿no? Para que todas las personas puedan, digamos que exista la mejor de las condiciones, ¿no? Para que aun cuando lo que se está priorizando sea la salud, no se vulneren otro tipo de libertades. O cuando estas libertades, ¿no? Sean restringidas, sean bajo los principios legales más estrictos, ¿no? Es decir, que tenga una base legal, ¿no? Correcta, que exista la evidencia científica de que esta decisión que se está tomando, pues está basada en una evidencia científica, no sea arbitraria, ¿no? Que no sea discriminatoria, obviamente, ¿no? Que no sea arbitraria, que no vaya a determinados grupos nada más, y que sean en una duración limitada, ¿no? Esto es muy importante y claro, ¿no? O sea, debe ser fundamental salvaguardar la dignidad humana. Pero sí, sin duda, el Estado deberá tomar estas decisiones para limitar en cierto momento las actividades de los individuos que comportamos viendo por el fin mayor, ¿no? Que es salvaguardar la integridad de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ciertos grupos que se manifiesten seguramente es porque están viendo que sus intereses se ven afectados, pero en mayor medida estarán actuando de manera egoísta, ¿no? Al considerar que ellos solamente se está atacando sus intereses y que todos los demás están gozando de una libertad plena, ¿no? Cuando la realidad es que pues, a todos nos afecta y todos nos vemos sacrificados, pero es por un interés común o por el bien común, que es la salud de la población. En una entrevista mencionaba que hay que reflexionar cómo se ha llevado la industria deportiva, así como la sobreexplotación de los atletas por parte del Comité Olímpico Internacional. Ya que hace algunas semanas aún el comité tenía planeado seguir con los Juegos Olímpicos, o al menos no los había cancelado, que es un evento donde asisten más de 17,000 atletas y utilizaba la palabra voracidad para referirse al COI. ¿Cree que el deporte mexicano no crece, no avanza por este tipo de cuestiones? Sin duda es multifactorial, ¿no? El hecho de que nos ha llevado a que nuestro deporte no pueda tener los mejores resultados que nosotros quisiéramos, que nosotros nos gustaría. Hay cuestiones hacia el interior que tendríamos que analizar nosotros, pero también hay cuestiones hacia el exterior, ¿no? Que era un poco lo que yo planteaba en esta presentación, ¿no? El Comité Olímpico Internacional es un organismo que está teniendo una ventaja económica impresionante. Ha tenido un gran ingreso, ¿no? Aproximadamente anualmente genera entre más de $1,000 millones
es el ingreso anual, y gran parte de este ingreso, ¿no? Se queda en gastos administrativos y de operación, y poco, ¿no? Poco llega, si no es que prácticamente el 40, apenas el 4 o 5% aproximadamente, llega a los verdaderos responsables de que ganancia se genere, que son los atletas, ¿no? Y esa era la cuestión que planteábamos, o que planteaba yo ahí en esa discusión, ¿no? Que esta distribución fuera un tanto más equitativa. Sí, claro, tiene que haber un gasto operativo, pero no es posible que se distribuya de una manera tan inequitativa hacia los verdaderos responsables, que en este caso son los deportistas. Aproximadamente existen 206 comités olímpicos nacionales. De estos 206 comités olímpicos nacionales, el Comité Olímpico de los Estados Unidos recibe aproximadamente el 35% de los ingresos que van destinados a los comités olímpicos, ¿no? Y entonces quedan 205 comités para el restante 65%. O sea, la disparidad es impresionante. Entonces, si no hay, o sea, ¿cómo nosotros quisiéramos poder competir, ¿no? O sea, con un ejemplo, de manera equitativa con los Estados Unidos, cuando de primeras a primeras no tenemos la misma cantidad de recursos, ¿no? Nosotros lo vemos aquí, lo vemos a diario, la cantidad que tienen que desembolsar nuestros atletas, ¿no? Para poder competir. O sea, muchas veces, muchos de ellos prácticamente son los que tienen que pagar para poder llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, para poder competir en los Juegos Olímpicos. Y después de eso les reclamamos por qué no tenemos grandes logros, ¿no? Claro, vemos algunos ejemplos de algunos deportistas que logran firmar algunos acuerdos comerciales para poder subsidiar sus gastos, pero aún así son mínimos. Y suelen ser los que tienen mejores resultados, ¿no? O sea, porque pueden estar en equidad de circunstancias, ¿no? Y este planteamiento igual un poco lo hacíamos, o en este estudio que se hizo, ¿no? Hacia la diferencia que hay entre el Comité Olímpico Internacional y las otras ligas, ¿no? El Comité Olímpico Internacional opera como una organización sin fines de lucro, ¿no? Sin embargo, está obteniendo una gran cantidad, una suma muy considerable de recursos, a diferencia de otras ligas que nosotros solemos ver, ¿no? Como puede ser la NFL, la NBA, las ligas de fútbol europeas, la misma Liga Mexicana, etcétera, y que estas ligas suelen distribuir aproximadamente entre el 40 y el 60% de sus ingresos hacia sus atletas, ¿no? De acuerdo a los acuerdos que tienen o los contratos colectivos de trabajo, etcétera. Y eso obviamente va a ser un espectáculo y una competencia mucho más atractiva, a diferencia de esta forma donde pues, los atletas no son los que están recibiendo el dinero. Y además, pues bueno, la etapa de un atleta en un pico, pues suele ser mínima, ¿no? Entonces, pues tampoco es que tengan todo el tiempo para poder estar haciendo. Muchas veces tienen que dedicarse a trabajar medios tiempos o algunas otras labores para poder obtener dinero y además ser deportistas, ¿no? Entonces, una mala distribución de los recursos, pues sin duda hace que el deporte no pueda crecer y no pueda ser parejo para todos, ¿no? Sí. Sabemos que hay personas que solo mantienen actividad física sábados y domingos y otras que realizan un entrenamiento entre semana para competir, llegar a competir el fin de semana. Ahora que estamos en confinamiento, ¿qué porcentaje de capacidad física perdemos semanalmente? Pues bueno, eso va a depender, ¿no? De varias situaciones. Es interesante ahí, precisamente en el Centro de Estudios para el Deporte, donde yo laboro, hubo en este ciclo de conferencias que hubo para tratar distintos temas en la época de confinamiento, hubo una plática muy informativa al respecto que se llama Desadaptaciones fisiológicas y metabólicas
en condiciones de confinamiento. Aquí con unos expertos en el tema que hablaban justo, ¿no? de cómo el cuerpo puede ir adaptándose o desadaptándose, ¿no? a ciertas situaciones de entrenamiento, ¿no? Y eso suele ser muy común. Nosotros lo vemos en las etapas de desentrenamiento, nada más que generalmente las etapas de desentrenamiento son etapas programadas por los entrenadores para sus jugadores. Y en este caso, ¿no? Pues dependerá un poco de las condiciones que tenga cada uno de los entrenadores, ¿no? No es lo mismo un atleta que está bien preparado, pues seguramente sus desadaptaciones serán un poco más bajas, ¿no? El porcentaje pues va a variar, ¿no? De acuerdo a cómo estás, no sé, solemos pensar probablemente en el consumo máximo de oxígeno, que suele ser un parámetro que solemos utilizar casi todo el mundo, ¿no? Y entonces, obviamente, va a bajar un poco más en un atleta que está bien preparado, porque su consumo es mucho mayor, su porcentaje es mucho mayor, que en un atleta que no está altamente preparado. Entonces, alguien que realiza deporte los fines de semana, sale a correr 15 minutos 2 veces a la semana para poder jugar el fin de semana, pues bueno, seguramente sus adaptaciones no son tan altas, a diferencia de un atleta de alto rendimiento, donde sí tiene unas adaptaciones muy altas, y entonces el momento que entra en una etapa de desentrenamiento, o en este caso de un entrenamiento completamente atípico para él, pues probablemente lo resienta un poco más, ¿no? Esto es algo que solemos ver en la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca nosotros vemos como aquellos atletas que están bien adaptados, generalmente su frecuencia cardíaca es mucho más baja una vez que empieza a hacer su actividad física, a diferencia de aquellos que no están bien adaptados, pues inmediatamente sube, ¿no? El tiempo, la duración aproximada es entre 2 o 3 semanas sin entrenamiento, cuando la frecuencia cardíaca de un atleta bien preparado empieza a estabilizarse como si hubiera no hecho nada, ¿no? Entonces, eso tendrá que obedecer un poco a los planes de entrenamiento que han tenido que adaptar pues todas las personas, ¿no? Tanto atletas de alto rendimiento como aquellos que son atletas o, bueno, deportistas ocasionales, pero que sin duda pues también estarán resintiendo esta situación. Probablemente a algunos les habrá dado la oportunidad de hacer más cosas que antes no hacían, ¿no? Por el hecho de tener que estar en casa y poder trabajar desde su hogar y tener que evitar probablemente 2 o 3 horas de transbordo que solemos hacerlo en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Aquí, digamos que esas 2 horas probablemente le pudieran dar la oportunidad de aprovecharlas para su preparación física, si están bien guiadas, y probablemente en vez de sufrir efectos negativos, pueda hacer que tenga algún efecto positivo en su rendimiento físico. La siguiente pregunta está muy ligada a lo que me acaba de responder. Para este próximo 30 de mayo, que es cuando en teoría aquí en la Ciudad de México y en algunos otros estados termina la cuarentena, cumpliremos 2 meses y medio de confinamiento. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo nos debería de tomar el volver a las canchas para evitar una lesión? Pues justo, ¿no? Primero justo esta cuarentena, más bien, como le han bien llamado jornada de sana distancia, porque no sabíamos, ¿no?, cuánto tiempo se iba a alargar, y ahora efectivamente nuestra cuarentena se alargó a casi 70 días, ¿no?, de confinamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo va? Pues sí, justo, ¿no? Ligado un poquito a la respuesta anterior, va a depender de las condiciones particulares de cada quien, ¿no? Tanto del deporte como del atleta, de lo que haya hecho, porque pues no todos están en igualdad de circunstancias, ¿no? Atletas de alto rendimiento, pues seguramente mantuvieron un entrenamiento adecuado a las condiciones en las que estaban, y probablemente la readaptación a su rutina cotidiana pueda ser un poco más corta. Sin embargo, tiene que ser pausada y tiene que ser considerada con sus entrenadores y con sus médicos del deporte, ¿no? Creo que algo importante que tenemos o que tienen que realizar, no solo los atletas de alto rendimiento, sino todos aquellos que realicen alguna actividad física,
y que hayan tenido que parar o que hayan tenido que cambiar sus rutinas de acuerdo a estas condiciones, pues lo más considerable sería que vayan con un médico y que sea un médico el responsable de hacer este examen, que les indique si ya están en las condiciones ideales para hacerlo, ¿no? Veíamos ahora algunos ejemplos un tanto tristes en España, ahora que igual que terminaron, que levantaron su confinamiento y autorizaron que la gente podía salir a correr por las mañanas o por las tardes, y en los primeros días un par de casos de gente que murió por infartos, ¿no? Entonces, pues vaya, estamos cuidándonos, estamos haciendo medidas de confinamiento para salvaguardar nuestra salud, y en el momento que las levantan, vamos y hacemos una cosa en la cual no estábamos preparados y fallecemos de una manera pues, un tanto trágica y probablemente absurda. Entonces, creo que sí es tener ciertas precauciones. El tiempo pues va a depender, ¿no? Va a depender de cada uno, pero sí lo recomendable sería esto, primero acudir con un profesional, ¿no? Un profesional tanto de la salud como de el deporte, para que nos pueda guiar de la mejor manera y podamos ir retomando gradualmente nuestra condición para poder estar en nuestra actividad deportiva que solíamos hacer. Ya que no existió una política pública orientada al cuidado de la salud a través del deporte durante esta crisis, ¿qué tan progresivo debería ser el regreso a la actividad deportiva en México? Lo mismo, ¿no? O sea, va a depender un poco de las condiciones de cada uno. Lo que sí es importante señalar es que esto va a ser un proceso y no un evento, ¿no? No es el 1 de junio podemos salir y hacer nuestra vida cotidiana, vamos y hacemos todo lo mismo, porque dependiendo de las condiciones de cada quien, pues hubo una desadaptación a lo que estábamos acostumbrados a hacer, y ahora pudimos haber creado nuevas adaptaciones, pero estas nuevas adaptaciones no necesariamente van a ser aplicables a nuestra cotidianidad anterior, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de una manera pausada, de una manera gradual, nuevamente, ¿no? Incluso aquellos atletas que son atletas de alto rendimiento, para que los resultados que tengan sean positivos y evitemos lesiones, ¿no? Sobre todo, en el mejor de los casos, ¿no? O eventos trágicos como el que señalaba anteriormente, ¿no? Entonces, creo que sí es importante ir paso a paso, ir con calma. Evidentemente no hubo una política pública enfocada en el deporte, pero sí hubo una política pública ahí enfocada en nuestra salud, ¿no? Y entonces creo que tenemos que ser bastante cautelosos, bastante racionales en cuanto hacemos las medidas que tomamos para poder realizar nuestras actividades normales, ¿no? Justo aquellas personas que suelen practicar los fines de semana, a lo mejor no es lo ideal, pero bueno, al final tienen una cierta rutina o normalidad de cada 8 días, hacer un poco de ejercicio y poder jugar, no sé, fútbol en el campo llanero, o jugar voleibol, o jugar básquetbol, etcétera. Y ahora, si no han podido realizar esas actividades por casi 70 días, pues sí sería bastante imprudente pensar que lo vamos a poder hacer de la misma manera el próximo fin de semana que salgamos a la calle, ¿no? Entonces, sí tendremos que ir de manera gradual retomando nuestra condición y nuestras prácticas normales. Muy bien. A finales de julio se tiene programado por parte de las autoridades federativas un torneo nacional que se realiza anualmente, donde asisten poco más de 5,000 jugadores de entre 30 y 80 años, sin contar a los familiares y a sus acompañantes. ¿Qué tan viable es llevar a cabo este tipo de eventos a tan corto plazo? Considero que obviamente obedece, ¿no? a ciertas circunstancias y a las condiciones de cada espacio para poder tomar y ver la viabilidad de este tipo de eventos. Pero yo considero
que en este momento, y por las condiciones sanitarias por las que estamos atravesando, por la crisis económica, social y obviamente sanitaria que atraviesa no solo México, sino el mundo en general, resulta un poco complicado, ¿no? Forzar este tipo de eventos. Hemos visto que alrededor de todo el mundo se han ido cancelando eventos que agrupan a una gran cantidad de personas y que son eventos muy simbólicos, o sea, son eventos importantes, representativos o de un deporte o de una comunidad, y sin embargo, pues por el beneficio, ¿no? Y por el bien común de todos los involucrados, ¿no? Pues lo mejor ha sido cancelarlo, porque recordar que aquí la cuestión no solo es que pudiera afectar a los participantes, ¿no? En este caso a los más de 5,000 atletas que van a estar ahí, pero además puede afectar a sus familias, además puede afectar a toda la gente o a los medios de transporte por los que van a llegar, los espacios, hoteles, restaurantes, etcétera, que van a utilizar. Entonces es movilizar a demasiada gente para un tipo de evento, ¿no? Sin duda, creo que lo correcto o se deberían de plantear ciertas alternativas, ¿no? Tal vez para que fuera de manera simbólica representar este evento, pero no forzar las situaciones, ¿no? Creo que las autoridades sanitarias en nuestro país han sido bastante enfáticas en cómo ir desarrollando las actividades cotidianas. Obviamente, pues tendremos que estar atentos a lo que diga la autoridad sanitaria y tratar de ser lo más prudentes posible, ¿no? Se antoja difícil y pudiera existir, ¿no? Alguna forma de darle, digamos, de cierta forma continuidad a este evento para que fuera una cuestión simbólica, pero no poner en riesgo a muchísima gente, ¿no? No solo a los atletas, sino a todos los demás, ¿no? Familiares, fanáticos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante considerar esas situaciones para tener el mejor de los eventos, ¿no? Y eso, ¿no? Ser prudentes. Hasta ahora sabemos que no tenemos una vacuna o un tratamiento específico contra el COVID. Si se continúa con estos planes de llevar a cabo eventos masivos a pocos días de salir de este confinamiento, ¿qué probabilidades existen que se genere un nuevo brote por la cantidad de personas que se congregan en dichos eventos? Pues, si bien es cierto que son condiciones muy distintas a las que se vivió en el caso de la pandemia de la influenza de 1918, podemos voltear allá y ver cuáles fueron las situaciones que se pasó. Y efectivamente, vaya, no había este control epidemiológico que tenemos hoy y este seguimiento tan puntual del número de casos, etcétera, que hoy los países han dado cuenta, ¿no? Pero pero la historia pues también nos sirve un poco para ver. Y cuando los eventos masivos, ¿no? Y en este caso refiriéndonos a los eventos deportivos, fueron de cierta forma focos de infección para nuevos brotes, ¿no? Eso pasó en la Serie Mundial de 1918, donde estaba jugando el equipo de Boston, y ese fue un foco de infección que generó un nuevo brote en los Estados Unidos, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, creo que sí sería considerable, ¿no? Por esta razón, y creo que esa es la medida que han decidido tomar la mayoría de los organizadores de este tipo de eventos, pues tratar de posponerlos, ¿no? Porque la probabilidad la desconozco, ¿no? Obviamente no soy profesional de eso, no soy epidemiólogo ni mucho menos, pero por los reportes y por el tipo de situación en la que estamos, pues puede ser una probabilidad muy alta. Entonces, creo que lo mejor es justamente, ¿no? Ir regresando a estos eventos de una forma mucho más gradual y, pues claro, ideando nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos con el deporte, nuevas formas de consumir el deporte, ¿no? Yo lo entiendo demasiado bien, el deporte es un acto muy social, ¿no? Todos estamos involucrados en el deporte, no solo en el estadio, ¿no? No solo
el hecho de asistir ahí, pero también afuera, ¿no? Los que lo vemos en la televisión, lo que vemos en nuestra casa, generalmente solemos hacerlo acompañados, no es un acto que sea completamente individual. Entonces, sin duda tendremos que ir ideando nuevas formas de poder consumirlo y de poder disfrutar el deporte, que a lo mejor en este momento nos parecen irreales, ¿no? O no nos parecen viables, pero las circunstancias y las condiciones nos llevan allá, ¿no? Esperemos que sea lo mejor para todos, pero sí, igual, ¿no? Creo que lo mejor es ser prudente en este momento y, pues claro, ¿no? Hacer caso a lo que las autoridades sanitarias vayan determinando. Muy bien. ¿En qué momento o qué tendría que suceder para que podamos salir con la confianza necesaria a un espectáculo deportivo? Pues yo creo que igual, ¿no? De acuerdo a cómo se han dado las condiciones, lo importante sería o bien que exista una vacuna contra el virus, lo cual puede ser muy complicado, ¿no? Nuevamente yo no soy epidemiólogo, mucho menos infectólogo, pero no es, parece ser una cuestión tan sencilla, no es una cuestión de que en 15 días tengamos una vacuna, lo podemos ver con otra de las pandemias, que es una pandemia que existe, que todavía está presente, que es la pandemia del VIH, ¿no? Donde no han podido encontrar una vacuna para el virus, una vacuna que sea efectiva. Lo que sí han logrado encontrar, y que sería la otra condición que podríamos tener, es un tratamiento eficaz, ¿no? Un tratamiento que reduzca la mortalidad de este virus y entonces digamos que nos permita continuar con nuestra vida de la manera más común, ¿no? Eso un poco ha pasado con el virus del VIH. Antes era un virus, se convertía en un síndrome que era prácticamente mortal, ¿no? O sea, aquellos que lo adquirían, sus probabilidades de vida eran muy bajas, y hemos visto cómo a lo largo de los últimos años la gente cada vez puede tener una vida normal y una vida longeva sin mayor problema, porque los tratamientos han sido bastante eficaces, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las condiciones, ¿no? O bien que exista una vacuna, o bien que exista un tratamiento probado que reduzca el riesgo de fallecer y que sea, digamos, el tolerado socialmente, ¿no? O sea, todas las enfermedades, o la mayoría de ellas, tienen un riesgo de mortalidad, pero es mínimo, ¿no? Entonces creo que eso sería una condición ideal para que podamos retomar estas actividades de la manera más segura, ¿no? Porque, claro, la gente tampoco está dividida, ¿no? Entre los que quieren regresar a los estadios y a los eventos públicos masivos, pero también hay mucha gente que dice, no, yo no quiero regresar en tanto no hayan las condiciones para poder estar en un estadio rodeado de gente, ¿no? Y pues eso tampoco va a ser algo positivo, ¿no? Porque va a ser forzar los actos o forzar los eventos y en realidad no vamos a recibir lo que nosotros podríamos estar esperando. Entonces creo que sí, lo importante será que puedan existir las condiciones ahí idóneas para que la gente pueda sentirse cómoda, sentirse segura y retomar su vida cotidiana, ¿no? Parece ser que este virus pues nos va a acompañar durante un rato, ¿no? Y entonces tendremos que aprender a vivir con él, a tomar las mejores de las medidas sanitarias, y eso lo podemos ver un poco en México, ¿no? En México, al final, después de la epidemia de 2008, 2009, ¿no? Aprendimos a desarrollar ciertas prácticas de sanidad un poco distintas a las que vemos en otras partes del mundo. Para nosotros ya eran comunes. Ahora seguramente estas prácticas van a ser mucho más comunes en otros países y aquí también tendremos que mantenerlas, ¿no? Sí, la siguiente pregunta tiene que ver con eso último que nos está comentando. ¿Cómo tendrá que ser la convivencia deportiva en cuanto a medidas sanitarias a partir de que nos volvamos a reunir en los eventos deportivos? Pues creo que sí va a ser una cuestión, también va a depender un poco del tipo de deportes que realicemos, ¿no? O sea, los deportes individuales, los deportes de conjunto, los deportes que son en espacios cerrados, los deportes que son en espacios abiertos.
muchos de los deportes que están regresando ya a la actividad están emitiendo cierto tipo de principios y de lineamientos que tienen que seguir para poder regresar a la actividad, ¿no? Que van a ser muy difíciles, creo yo, de seguir, porque al final estamos acostumbrados a una dinámica muy normal, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? De las indicaciones que se han dicho en este momento. Para los que practican deporte, y es esto, ¿no? O sea, los que practican deporte en el espacio abierto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del voleibol. A lo mejor en el voleibol están acostumbrados a, obviamente, no estar escupiendo, porque no pueden estar escupiendo en la duela. Y es una práctica que tienen asimilada. Pero en el fútbol es algo cotidiano, ¿no? Estar escupiendo en el campo o estar sonándose la nariz en el campo, etcétera. Y ahora son nuevas indicaciones que tendrán que a partir de no hacer, ¿no? No estrechar las manos entre los miembros del mismo equipo y los miembros rivales. ¿Cómo lo vamos a hacer en el voleibol, por ejemplo, cuando es una práctica que hacen en todas y cada una de las jugadas y decirles ahora, oigan, ahora ya no nos vamos a juntar, no nos vamos a reunir y no nos vamos a tocar? Prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar voleibol sin tocar el balón? Con las manos, ¿no? Que nos llega a tocar en la cara, etcétera. Vamos a jugar con mascarillas, etcétera. Entonces, sin duda son muchas medidas que se tienen que considerar para poder retomar nuestra actividad y que nos sintamos seguros, ¿no? Que se sientan seguros tanto los deportistas como los aficionados y como todos los responsables o como toda la gente que está involucrada en el deporte, ¿no? Lo mismo los entrenadores, etcétera. Creo que sí será labor, obviamente, de las distintas disciplinas, ¿no? De los distintos órganos que se encargan de velar por la salud de cada uno de los deportes, para tratar de establecer las condiciones sanitarias ideales, pero también realizables, ¿no? O sea, que nos permitan poder ir retomando nuestra actividad, ¿no? Sin duda será tal vez mucho más fácil en algún tipo de deportes poder regresar, digamos, a cierta normalidad que en otro tipo de deporte, ¿no? En otros va a necesitarse una planeación y un planteamiento tal vez un poco más complejo. Pues muchas gracias, maestro. Por mi parte es todo. No sé si guste agregar algo. No, pues muchas gracias por la invitación. Y sin duda, ¿no? Esta situación nos está llevando a replantearnos nuevas formas de hacer de hacer el deporte, de consumir el deporte, de ver el deporte, que nos va a exigir a todos, ¿no? Deportistas, entrenadores, público, investigadores, ¿no? Observadores del deporte, cómo lo vamos a ir desarrollando en los próximos años. Tampoco hay que ser tan catastrofistas y decir el mundo va a cambiar y todo va a ser diferente y ahora las cosas no van a ser. No lo sabemos, ¿no? Son momentos y los momentos irán evolucionando y estar adecuándonos a las condiciones. Ojalá podamos en un futuro regresar a lo que nosotros llamábamos nuestra normalidad, o probablemente no, y nos ajustemos a las nuevas condiciones, ¿no? Eso lo iremos viendo, pero sí hay que estar atentos, conscientes de la situación y sobre todo creo que ser prudentes, ¿no? Pues bueno, maestro, le agradezco mucho. Espero estarlo molestando en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias y un saludo para todos los amigos de por allá, y para nada que es una molestia, sino encantado de poder compartir un poquito lo que nos dedicamos con ustedes. Muchas gracias.